Bueno, Shabbat Shalom para todos, bendiciones, bienvenidos a una nueva enseñanza del Ministerio Abba. Estamos acá celebrando otro Shabbat en familia, también acá con amigos, y estamos también muy contentos porque, bueno, a pesar de estar hace poquito tiempo en las redes sociales, recibimos permanente cariño, permanentes saludos. Estamos también en aquellos pedidos de oración que nos hacen a través de la página de Facebook. Y bueno, gracias por todo el apoyo, por todo el amor, por todo el cariño. Estamos realmente muy agradecidos primeramente con el Señor y con todo el amor de la familia de la fe. Así que bueno, hoy vamos a estar presentando un tema que quiero decirles que es un tema quizás no muy hablado, no muy explicado, difícil, pero por el cual todos, o por lo menos casi la mayoría, transitamos, que tiene que ver con diferentes tipos de trastornos que vivimos, que padecemos, o que por alguna vez, alguna situación hemos escuchado de algún amigo, conocido, familiar que lo padece, que lo sufre. Y realmente es muy difícil cuando uno se encuentra con tanto desconocimiento de qué hacer, cómo hacer y cómo manejarlo. Así que en principio voy a empezar con bueno, entender que todos tenemos nuestro día a día, todos tenemos seguramente nuestros problemas, nuestras responsabilidades diarias, nuestras obligaciones, todos pasamos por diferentes procesos que tienen que ver con nuestra propia vida y de hecho quizás algunos vivimos pruebas más difíciles que otros. Tengo pleno conocimiento de gente que pasa por pruebas durísimas, de una carga diaria terrible. Y bueno, por eso digo que todos tenemos y sabemos muy bien qué es lo que pasamos y lo que padecemos, ¿sí? Pero aquí hoy lo que quisiera plantear, y espero que el Señor me ayude a poder decirlo de manera correcta, sin lastimar a nadie, sin herir susceptibilidades, quisiera hablar sobre esas conductas que quizás tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra rutina, y, y tenemos conductas quizás o reacciones que empezamos a notar que son repetitivas, ¿sí? Quiero que tomen en cuenta estas palabras, que notamos que son reacciones repetitivas que no podemos controlar, ¿sí? Que son derivadas de un ataque quizás emocional, que lo sentimos en todo el cuerpo, que nos sentimos desestabilizados, que lo puede producir una situación, en este caso no digo totalmente grave, sino una situación cotidiana, algo que nos desestabiliza y nos lleva a una reacción emocional que nos empieza a suceder de manera frecuente. Cuando empezamos a notar esto en nosotros, ¿sí? Que obviamente lo vivimos como una crisis en el ánimo, cuando pasa esa situación, que estamos ya más tranquilos y sabemos que fuimos afectados por alguna especie de ataque y salimos adelante por el apoyo de la familia, por la contención de un ser querido, por un profesional, pero nosotros sabemos y empezamos a detectar que estamos teniendo ataques en nuestra vida, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más clara posible. Donde nos vemos afectados en muchos puntos, pero principalmente en la respiración. Y esto lo digo porque, bueno, me gusta siempre poner un título a cada enseñanza y hoy se llama Inhala y Exhala. Y justamente el inhalar y exhalar tiene que ver con con una respiración controlada. No es una respiración espontánea, sino más bien controlada. Y de eso vamos a estar hablando. Primeramente decir que si nosotros notamos esto de lo que hablábamos recién, es muy importante no querer solamente detectarlo, sino no justificarlo. No decir, bueno, yo reacciono así porque, bueno, a mí me hicieron, a mí me dijeron, a mí me pasó. Si nosotros estamos solamente justificando nuestras reacciones, nuestros ataques emocionales,
nuestros ataques de miedo, nuestros ataques de pánico, nuestros ataques de ira, si nosotros todo el tiempo estamos justificándonos, nunca vamos a poder pasar al otro paso, que es no solamente reconocer que esto está pasando, sino que también tenemos que dejar de justificarnos para poder pasar al punto 2, si así se quiere decir, que sería el poder empezar a hablar de esto. ¿Por qué es importante hablar de esto? Hablar no de una manera que simplemente lo decimos, sino porque hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Y eso está escrito, no lo digo yo. Eso lo podemos leer y me gustó mucho, lo voy a leer, está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en varios versículos, del 1 al 8, voy a leer algunos, dice Eclesiastés, capítulo 3, dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Después dice, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Y aquí lo que decíamos, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Este versículo a mí me impactó mucho porque no está hablando de un momento para hablar, está hablando de un tiempo, o sea, de una temporada en la cual nosotros tenemos que empezar, si estuvimos callados, tenemos que empezar a hablar. Y hablar no desde un lugar de, como dije antes, de justificación, sino un camino de reconocimiento, un camino que nos acerque más a qué es lo que nos está pasando, un camino de buscar ayuda, ¿sí? Porque nosotros podemos experimentar lo que nos dice la psicología, y lo voy a explicar porque sí tiene un sentido. Nosotros somos cuerpo, mente y alma, ¿sí? Obviamente tenemos una mente y la psicología nos explica que nosotros somos un consciente y un inconsciente, ¿sí? Eh, Bien, de manera consciente podemos haber vivido, y esto lo digo con mucho respeto porque sé que hay gente que ha vivido cosas terribles en la vida, podemos haber vivido un hecho traumático, un hecho o varios hechos traumáticos que nos han ocasionado mucho dolor, muy profundo. Podemos haber vivido eh, sucesos de trauma en la niñez, quizás en la adolescencia, bueno, en algún momento de nuestras vidas. Un hecho traumático que obviamente de manera consciente, dice la psicología y lo explica así, que no podemos convivir con ese dolor, entonces eso es como que pasa al inconsciente, ¿sí? Se reprime como si fuera un cerebro de memoria selectiva, pero se refleja en un trauma. Eso es un trauma, por más que nosotros no sepamos cómo manejarlo, está ahí, nunca se fue, siempre estuvo ahí. ¿Sí? Eso lo dice la psicología y es una perspectiva buena, es para entender un poco más cómo estamos conformados los seres humanos. Obviamente cada suceso en nuestras vidas tiene un punto que nos marca, ¿no? Es luego después un punto de inflexión, pero sí nos marca y deja una huella. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que estos traumas que se manifiestan en nuestra vida generalmente van a afectar mucho de nosotros, pero yo voy a apuntar al tema de la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo, ¿sí? Es lo que nos mantiene estables y vivos, ¿sí? Entendamos que si nosotros tenemos traumas o estamos bajo eso, de alguna manera nos alejamos de lo que es una esencia sana, verdadera, ¿sí? Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios nos quiere sanar en todas las áreas. Y eso lo vamos a seguir explicando. También hay un versículo que es muy lindo y yo no me canso de decirlo porque antes pensaba que era algo como una frase, pero en realidad es un versículo que lo dijo el Señor. Dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y eso está en el libro de Eclesiastés también, en el capítulo 9, versículo 4, por el que lo quiera anotar y buscar. Mientras hay vida, hay esperanza. O sea que si vos estás vivo hoy,
tenés esperanza, no está todo perdido, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos que, como dijimos antes, aprender ahora algo que es importante, que tiene que ver con inhala, exhala, que esto se llama respiración controlada. No lo digo yo, también es un término científico para explicarlo. Y para nosotros tener una respiración controlada, inhalar, exhalar, en este caso vamos a tener que entender, ¿sí?, que vamos a necesitar ayuda. No lo vamos a lograr solos. Eso también es un punto y es importante. Por otro lado, me gustaría también hacer esta comparación porque yo creo que el momento o el suceso donde la mujer, en este caso, pasa por esto de inhalar y exhalar bien, porque está a punto de dar a luz, es un momento único, yo creo, en la vida de una mujer, el momento del parto, es un momento tan clave el tema de la respiración, que los médicos mismos te preparan para ese acontecimiento, y vos tenés que aprender a respirar. Tiene que haber una respiración controlada, porque eso es lo que va a dar el paso a nada más ni nada menos que una nueva vida. Y es importante que lo sepamos. En este caso, yo sé que el ejemplo quizás no es tal cual, pero tiene que ver con esto, de que tenemos que aprender a respirar porque, bueno, vamos a quizás de esa manera a dar paso a un nuevo comienzo, una nueva vida en nosotros. Es así de trascendental, es así como lo tenemos que ver para poder trabajarlo. En este caso vamos a decir que Dios, el creador de todas las cosas, ¿sí?, nos va a buscar de todas las maneras posibles para ayudarnos, siempre. Y esto también lo vamos a ver, lo vamos a leer en su palabra. De hecho, la palabra dice que Él vela por la ciencia. Dios vela por la ciencia. Y eso lo podemos leer en Proverbios 22:12. Esto quiere decir que Dios puede utilizar muchos instrumentos para ayudarnos a tener una respiración controlada. Y esto quiere decir que puede ser, porque no es pecado, al contrario, es valerse de lo que uno está necesitando en ese momento, que puede ser la terapia, que puede ser la meditación, que puede ser la contención familiar. Dios se va a valer de todo para ayudarte, para ayudarme, siempre. Y tenemos que aprender a confiar que no es el psicólogo el que me va a salvar, no es la medicación, no, siempre va a ser Dios, porque nosotros estamos aprendiendo a respirar de manera controlada porque Él está en control. Eso es lo que tenemos que entender como punto importante. El control lo tiene que tener Dios y nosotros la voluntad de hacer lo que nos dice. ¿Para qué? Para tener esto de inhala y exhala, ¿sí? Y esto es tratamiento. Cada uno va a tener un tratamiento diferente porque no somos todos iguales, como dije antes. Hemos vivido todos vidas distintas, cada uno sabe cómo está hoy, pero qué bueno, mejor dicho, qué importante que es empezar a hablar, empezar a profundizar en nosotros mismos. La palabra dice que todo se resume en dos mandamientos: en amar a Dios primeramente y luego al prójimo como uno mismo. Pero yo no puedo amar al prójimo si yo primeramente no me amo y no me siento bien, no me sano. ¿Cómo puedo dar lo que no tengo? Eso es importante. Bien, acá solamente se trata de creer, que esto parece a veces tan fácil, pero no se aplica, que es que el control de nuestras vidas y de nuestra respiración tiene que ser sí o sí dado a Dios, al único que nos puede verdaderamente ayudar. Y Dios tiene la capacidad de, con ese dolor, con ese trauma, por eso que vos pasaste, puede glorificarse a través de eso y hacer que de lo malo salga algo bueno. Esa es la capacidad que solamente lo tiene Dios. Él puede lucirse también a través de vos, de tu vida, porque tiene propósitos. Y hay un versículo que habla de esto. Justamente está en un salmo muy conocido,
Salmos 150, versículo 6 dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. ¿Por qué todo lo que respira? Porque si tenemos respiración hoy y estamos vivos, es gracias a Dios, no a nuestros méritos, no porque nosotros nos lo damos a nosotros, no. Dios es el que da la vida. Él es el que da y Él es el que quita. Bien, y para finalizar, porque en general la idea es que vos entiendas lo más importante, voy a contarte una historia cortita, muy cortita, que me parece muy ejemplificativa de todo esto que estuve diciendo, y es que esta es la historia de un niñito chiquito, ¿sí? Que un día se despertó como todos los días y tenía en el pie una cuerdita atada y al final un sartén. Acá en Argentina le decimos sartén a una especie de cacerola chiquita. Y se despertó con esta sartén atada a su piecito y no se la podía sacar. Dice que no se la podía sacar, empezó a caminar y la sartén hacía ruido porque, claro, te empezaba a arrastrar y la gente, bueno, se empezaba a molestar por el ruido, pero nadie veía la sartén, solamente el nene veía la sartén. Y el nene, bueno, pasó un día, pasó dos, después se acostumbró a caminar con esta sartén que llevaba para todos lados. En un momento de su vida también se empieza a querer, digamos, empatizar con los demás porque él decía, bueno, yo tengo esta sartén, pero tengo que seguir mi vida, o sea, no puedo parar. Y crecía y siguió creciendo con la sartén y quería hacer cosas como los demás, pero bueno, todo le pesaba el doble porque era un peso extra que estaba llevando. Hasta que, bueno, dice que un día el nene se cansó, porque la verdad que se sentía solo, triste, frustrado también de querer hacer muchas cosas y no poder hacerlas, que la gente siempre se molestaba con él, que la gente siempre se sentía como incómoda, como que lo miraban como un bicho raro. Y el nene dice que una vez directamente se quedó escondidito con su sartén y no quiso moverse más, se quedó quieto hasta que conoció una maestra. Y la maestra, una señorita, una educadora, que le vio el sartén. Fue la primera persona después de él que vio el sartén. Y no solamente lo vio, sino que lo ayudó a usarlo para diferentes actividades, para jugar al ping-pong. Después dice que lo ayudó también para poder caminar, a usarlo como un escaloncito cuando quería subir una escalera, hasta pintar, hacer una obra de arte con lo que él tenía. Y empezó la gente bueno, a ver en él algo hermoso, algo distinto, que hacía cosas diferentes, pero que le gustaban a los demás. Y él se sintió feliz, el nene, porque, bueno, la sartén estaba ahí, pero empezó a agradarle a los demás, empezó a darle utilidad a este peso extra que llevaba. Bueno, y la verdad que es muy lindo esta historia, porque en realidad lo que ejemplifica es que nosotros cuando tenemos estos traumas, los traumas son las sartenes, ¿sí? Que un día aparecen en nuestras vidas y no sabíamos cómo, pero ahí están, ahí las llevamos como pudimos. Y es muy triste cuando solamente nosotros sabemos por lo que estamos pasando y nadie nos puede ayudar y nadie nos puede entender. La maestra es Dios. Dios es el único que puede ver eso que vos cargas, ese peso que vos tenés, esa tristeza que llevas con vos, y es el único que puede ayudarte a reinventar, a que vos con esa sartén puedas lucirte, puedas dar amor, puedas recibir amor, puedas sentirte amado y completo, primeramente por Dios y también por los demás. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Dice la palabra, y con esto finalizo, este es un versículo que a mí me gusta mucho, me llena de amor y de ternura, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y esto está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Así que si vos hoy tomás la decisión de querer, de que identificás, algo te pasó, algo te pasa, no actúas así porque sí, no hacemos cosas porque sí, hay una raíz y vos necesitas que Dios entre a tu vida, que Dios te ayude, que por lo menos te ponga las personas, los instrumentos, todo lo necesario para poder empezar un camino de sanidad y para poder empezar a cargar esa sartén. Yo te invito a que vos hoy hagas una oración con todo tu corazón, ahí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, donde estés. Cierres tus ojitos, ¿sí? Y lo hagas con mucha fe, creyendo como un niño, como ese niñito que estaba solo y triste porque ya nadie lo quería ayudar. Y que digas ahí donde estás, Señor Jesús, Señor,
Yo quiero que vos hoy entres en mi vida. Yo quiero reconocer tu sacrificio, que vos moriste por mí. Quiero pedirte que me ayudes, Señor, que me llenes con tu presencia, que me ayudes a sanar, que me ayudes a poder cargar con todo lo que yo ya no puedo cargar, que me ayudes, Padre, a ser un hijo amado, a tener llenura, a tener amor, a poder dar amor. Entiendo que no lo puedo hacer solo y te necesito. Te pido perdón porque hasta el día de hoy no te reconocí y no sabía que era un pecador. Hoy me doy cuenta que te necesito, así como ese nene que necesitaba una maestra que lo haga ver cuán amado y cuán hermoso era. Yo te quiero pedir que vos también seas mi sanador, mi maestro, mi ayudador. Te pido que me anotes en el libro de la vida y que nunca más yo me sienta solo y que pueda estar toda la vida a tu lado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te felicito si hiciste esta oración. Acordate que todo lo que hagas con fe va a ser escuchado y yo también te invito a que cuentes con nosotros. Tenemos un ministerio que está abierto a las preguntas, a las necesidades, a los pedidos de oración y que te contactes con nosotros. Y te doy gracias por escuchar y que sea de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, te bendiga tu semana, tu familia y que nunca falte el alimento en tu hogar. Gracias por estar. Hasta aquí la transmisión y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Shabbat Shalom. Bendiciones.